Bueno, vamos a hacer la retroalimentación de nuestro examen que tuvimos la semana anterior de microeconomía, donde incluimos en el primer parcial las unidades uno y 2. Y bueno, les voy a dar parte de las respuestas. Algunos comentarios ya les fueron hechos directamente en sus exámenes, retroalimentación de manera individualizada, pero ahora explico la totalidad del examen. Bueno, en la sección uno, estas primeras 5 preguntas en realidad me parece que estaban algo sencillas, debido a que muchas estaban relacionadas. En todo el examen está relacionado y además todos los temas se vieron durante clase. La pregunta número 1, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Qué significa entonces el objeto de estudio? ¿Para qué estudiamos economía? Entonces, desde la primera clase yo les había planteado que ninguna sociedad, ningún país, tiene todos los elementos disponibles para subsistir. Requerimos hacer un intercambio porque no podemos producir todo lo que necesitamos. Quien diga lo contrario seguramente estará diciendo alguna mentira porque no podemos tener todo lo que se requiere. Entonces, para ello, entre personas, lo que hacemos es una relación de intercambio. Esta relación de intercambio, si yo tengo una mercancía y necesito alguna otra que tengan alguno de ustedes, yo evidentemente necesitaré realizar un intercambio. Pero ¿cómo sé que una es más valiosa que la otra? Bueno, pues esas relaciones de intercambio se describen en el mercado. Y el mercado, bueno, es una pregunta del examen. Pero el objeto de estudio de la economía tiene que ver con las relaciones de intercambio, cómo le asignamos valor a las mercancías, que tenemos escasez y cómo resolvemos ese problema de escasez, cómo le hacemos para poder, a partir de que empezamos a producir, empezar a tener una distribución eficiente de esas mercancías que vamos a producir. Entonces ya estamos hablando de producción, de intercambio, de fijación de precios, de relaciones de intercambio. Entonces esto, de manera gruesa, es lo que estudia la economía. La pregunta número 2. Con sus palabras hay que definir oferta y demanda. De manera reiterada, de manera muy reiterativa, yo estuve señalando primero que la demanda se refiere a la cantidad de bienes y servicios, mercancías de manera general, que estamos dispuestos a comprar, a adquirir. Demandar significa solicitar. Entonces, esto es lo que estamos definiendo con demanda. Son los bienes o servicios que los consumidores estamos solicitando, estamos demandando, requiriendo. Y por otro lado, la oferta, si hay un grupo de consumidores que están demandando, que están solicitando, debería de existir algún grupo de personas, productores, comercializadores, empresas, pues, que ofrezcan. Por eso les decía y nos referíamos a la etimología, es decir, al significado original de la palabra. Ofrecer tiene que ver con oferta. Entonces, cuando entramos a un almacén de autoservicio, a una Aurrera, a un Walmart, alguna de estas tiendas donde nos abastecemos, lo que encontramos es una oferta. También les había explicado que la oferta se refiere si estamos en un catálogo electrónico, por ejemplo, o incluso un catálogo físico en una revista. Lo que estamos observando es la oferta, lo que nos ofrecen los productores. De manera muy simplificada, yo les había sugerido que tratándose de demanda, cuando llegamos a alguna cafetería, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que vamos a requerir y la oferta pudiera ser el propio menú, es decir, lo que ese restaurante o esa cafetería nos están ofreciendo. Y por otro lado, la nota donde va a anotar la persona que nos atienda, donde cada uno de nosotros vamos a expresar lo que demandamos o lo que solicitamos, eso sería la demanda. De manera reiterada, anticipaba a manera de broma que
Si alguien ponía que la oferta era un descuento, que era bajar los precios para movilizar más rápido las mercancías, yo a manera de broma, y lo reitero, era broma, les dije, les voy a dar un chanclazo, ¿no? Evidentemente no hago eso, pero, y se los advertí, se trataba de una broma, pero en este caso hubo quienes lo pusieron así, y oferta, se las califique mal, porque está mal, no se trata de eso. La número 3, ¿qué es el mercado? Dentro de todo este análisis de la economía que estamos haciendo, el mercado, ¿qué nos representa? Bueno, en la anterior te estamos explicando que hay una oferta y hay una demanda. Hay dos fuerzas que se encuentran para realizar un intercambio, para satisfacer necesidades. Por ahí me pusieron muchos de ustedes, cosa que está correcto, que el mercado lo que hace es juntar a la oferta, a la demanda, a productores, oferentes y a demandantes o consumidores. Los enfrenta, pero no para un pleito. Por ahí me pusieron incluso la palabra o la frase, mejor dicho, de es un tira y afloja. Y eso es completamente correcto. Es donde si yo requiero conseguir una botella de agua, y en el mercado lo están ofreciendo, yo voy a preguntar cuánto cuesta y si no me alcanza por mi ingreso, entonces le voy a decir, oye, tengo tanto dinero, ¿me lo aceptas? Y el oferente, o sea, el vendedor, revisará sus costos y en un momento dado me lo puede ajustar los precios. Lo que estamos haciendo allí son dos acciones principales. Intercambiar mercancías, yo le estoy dando una mercancía que es el dinero, y por otro lado, él me está entregando eso y yo le voy a recibir a cambio una mercancía. Y además estamos fijando o acordando precios. Esa es la función del mercado, es un mecanismo de coordinación, puede ser físico o no. Ya a estas alturas, 2021, no es necesario hacerlo de manera física. Utilidad marginal, y explicarlo de manera gráfica. Hubo quienes me pusieron que la utilidad, primero la utilidad significa en términos de uso. El uso que yo le voy a dar como consumidor es lo que me va a determinar el valor. Y esto tiene que ver con la próxima pregunta, pero ahorita nos centramos en utilidad marginal. Entonces, a mí me es útil mi auto porque con mi auto yo puedo trasladarme de un punto a otro, de mi casa a la universidad, de mi casa a el supermercado, de mi casa al banco, me está trasladando. Esa es la utilidad que me da, ese es el uso. Entonces, en ese sentido, mi auto es muy útil, sobre todo en esta época de lluvia. ¿Por qué? Porque me está movilizando rápidamente de un punto a otro y no me estoy mojando. Entonces me es muy útil. Ahora, ya definí utilidad. La utilidad marginal significará, entonces, por marginalidad, significará este efecto, esta situación que se nos provoca cuando sumamos una unidad más consumida. Es decir, en este caso del auto, si yo tuviera otro auto, difícilmente podría utilizar ambos. Entonces, me da el auto que me da una utilidad. Si yo lo calificara con estrellas, me daría la máxima utilidad. Pero el otro auto, porque como no puedo manejar los dos al mismo tiempo y trasladarme de la casa a la universidad en dos autos, el otro auto se va a quedar estacionado. Entonces, mientras yo uso uno, que me da una utilidad 5 estrellas, el otro va a estar con 0 estrellas. Entonces, la utilidad marginal significa que si yo tengo dos bienes o estoy consumiendo dos unidades, una me va a dar una utilidad y otra no. Hubo quienes señalaron, y lo había anunciado, ya no voy a utilizar la palabra advertir, sino lo había anunciado, lo había comunicado, que utilidad en otras materias está bien que tenga otro significado. En esta materia, en economía, la utilidad nos representa en términos de uso, no en términos de ganancia. Entonces, nada tiene que ver con la ganancia.
Y de manera gráfica, reconozco, hubo muchos compañeros y compañeras que de manera muy prolija, muy cuidadosa, muy detallada, y además así se los felicité, tuvieron eh, gráficas eh, muy buenas. Les dije muy pro a la mayoría, les dije que eran gráficas muy pro. ¿Por qué? Porque justamente la economía se apoya del lenguaje gráfico para describir situaciones como esta que estamos anunciando. Utilidad marginal significa que, y ponían el ejemplo de los tacos, me agrada que haya servido con ese ejemplo, puesto que al que yo me vaya comiendo un taco, que creo que a la mayoría nos gustan los tacos, nos va dando una satisfacción, un beneficio. A medida que yo aumento el consumo, me pido otro taco y otro y otro y otro, mi utilidad, es decir, mi satisfacción, ya se va modificando. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto que me está generando? Si yo califico cuánta utilidad me da un taco, el primero me dará una muy alta utilidad, o sea, un uso muy importante. Y más si tengo hambre, si no he comido durante horas, el primero me dará mucha satisfacción. El segundo puede ser que me dé la misma o casi la misma. Y así nos vamos a ir aumentando una unidad, una pieza, un taco, pues, y llegará un momento en donde la utilidad o satisfacción empiece a decrecer. ¿Por qué se provoca esto? Porque a medida que yo voy consumiendo, voy cubriendo mis necesidades. Y en el taco 6 o 7, para el caso mío, que como pocos tacos, 6 o 7 o el 8, me va a provocar ya un efecto contrario. Ya en vez de darme satisfacción, me va a dar insatisfacción. La teoría del valor a partir de Marx y de Adam Smith. Eh, las mercancías son valiosas. Yo les ponía un ejemplo en la primera clase. Si ustedes pagarían por una bolsa que tuviera aire, y todos se rieron, la mayoría se empezó a reír. Y bueno, lo que yo trataba de describir era que esa bolsa que tiene aire, por muy fresca que haya sido, por muy de mañana que sea, es un bien que no necesitamos implementar ningún tipo de esfuerzo en adquirirlo. Basta con aspirar, con respirar, y lo obtenemos. Y a nadie hay que pagarle por su esfuerzo. Contrario a ello, hay algunas otras mercancías que requieren de un muy importante esfuerzo por adquirirlas. Por ejemplo, yo les decía de los diamantes, del petróleo, del oro, en fin, de muchas de los bienes o las mercancías que se encuentran en el subsuelo o incluso muy debajo del mar, como es el caso del petróleo o del gas. Entonces, esas mercancías tendrán un valor mayor debido a que se requiere un tiempo de trabajo necesario. Y eso era lo que Marx explicaba, que las mercancías tienen un valor a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario. Por otro lado, Adam Smith consideraba que el trabajo es el que le da valor a las mercancías. Sin embargo, él mete otra variable. Adam Smith considera la cantidad producida, es decir, si hay mucha oferta, si hay muchas piezas o muchas unidades de alguna mercancía, entonces las personas tenderemos, hacemos una tendencia a no valorar mucho porque hemos cubierto nuestras necesidades. Entonces, yo ponía un ejemplo, esa frase que muchos conocemos la, sobre la última cerveza en el estadio, la última Coca-Cola en el desierto, donde tenemos poca producción. Al decir la última, significa que solamente existe una. Y en las condiciones del desierto o de estar en un estadio y ser la última cerveza, significaría que habría una gran multitud, es decir, una gran demanda, y solamente hubiera una sola cerveza o un solo refresco ofertado. Entonces, eso hace que el valor se eleve, ¿no? ¿Por qué? Por la subjetividad, y esa es la explicación subjetiva. Bueno, sección 2. Relación inversa que existe entre precios y cantidades demandadas. No me están viendo ustedes, pero yo estoy moviendo mis brazos de un lado al otro, donde uno sube y el otro baja. Eso se llama
la ley de la demanda, no es la elasticidad. Esa es otra cosa. Entonces, la respuesta es falsa. La 6 es falsa. Esta teoría afirma que la gente maximiza su utilidad, o sea, su satisfacción. Esto es, que elegimos dentro de una canasta de bienes de consumo. Si estamos hablando de consumo, que más preferimos, nos estamos refiriendo a la demanda, porque yo como consumidor soy un demandante, soy un solicitante. Entonces, es la opción A, teoría de la demanda. La demanda, ¿por qué se modifica? Se modifica principalmente por el ingreso de los consumidores y si hay un gran número de bienes que se llaman sustitutos. Entonces, efecto sustitución y efecto ingreso sí modifican la demanda. Si se acabaron las Coca-Colas y yo tengo dinero, pero además llego al refrigerador y ya no hay Coca-Cola, pero hay Coca-Cola Light, y hay Coca-Cola Cero, y hay Pepsi, Pepsi Light, y hay 25 marcas de refrescos, y yo llego muy acalorado y con mucha sed, pues optaré por tomar alguna otra a pesar de que no sea el de mi preferencia. Entonces, con eso aumentamos o modificamos la demanda. Entonces, en la 8 es cierto. Y aquí tenemos lo que ya había referido, esto era muy sencillo, si tuvieron bien la primera, que es oferta, es la cantidad de bienes o servicios que estamos dispuestos a vender como oferentes, como vendedores, como productores, como comercializadores. Eso es del lado de la oferta. Es lo que estamos dispuestos a vender. La opción A. 10. Elasticidad. Elasticidad es una medida de sensibilidad, o sea, es cómo reaccionamos ante variaciones de factores que determinan a la oferta y demanda. ¿Qué factores determinan la demanda? Les explicaba el caso cuando yo fumaba, que me modificaron un factor. ¿Qué factor? Fue el precio. Entonces yo tuve una sensibilidad, es decir, tuve un grado de respuesta alto. Me cambiaban el precio y yo consumía más cuando bajaba de precio. Subían el precio y yo consumía menos. Entonces eso es elasticidad. 11. Cuando esta variación de la cantidad demandada es mayor que la variación del precio, que fue el ejemplo que pusimos en las diapositivas, a esto se le conoce como demanda elástica. ¿Qué significa esto? Que reaccionamos, que somos sensibles. Elástico y sensible son equivalentes para este tema. Siguiente, la 12. Cuando son iguales, en el mismo sentido varían el precio y la cantidad demandada, a eso le conocemos como una demanda de elasticidad unitaria. ¿Por qué? Porque si movemos 10% el precio, 10% se moverá la cantidad demandada. 10 entre 10 nos va a dar 1. Entonces, por eso le llamamos unitaria. Si lo modificamos 15, entre 15, siempre un número igual dividido, dividido entre sí mismo, nos va a dar como resultado 1. Por ello le llamamos unitaria. Ahora yo les había puesto un ejemplo de cuando no tenemos un sustituto. Y les preguntaba a algunas compañeras o compañeros si vivían cerca y si tenían que tomar un autobús para trasladarse a la escuela. Me dijeron que sí, algunos. Y yo les preguntaba, si vienen de una zona lejana y tienen que tomar un autobús y les suben el precio, cambiarían y se vendrían caminando. Y me dijeron que no, que tendrían que ajustarse al precio, ¿no? Eso significa ser inelástico. O sea, te afecta el aumento en el precio, pero como no hay un sustituto, no puedes cambiar. Tienes que resistir o ajustarte al cambio de precios. 14. Cuando con los consumidores buscamos algún bien que nos ofrezca una utilidad equivalente, como yo lo acabo de mencionar, si voy muy acalorado, con mucha sed, porque caminé muchos minutos, caminé más de una hora, a mediodía vengo asoleado, tengo sed y llego a un refrigerador. Entonces busco una bebida que me cubra esa necesidad, pero ya no hay. Entonces, busco algún bien que me ofrezca una utilidad equivalente.
que me daría una utilidad equivalente a alguna bebida fresca que me estará quitando la sed y que me estará quitando el calor. Eso estamos entonces encontrando que si ya no es la bebida que yo buscaba, un Powerade, un Gatorade, en fin, encontraré un botellín de agua o algún refresco o algún jugo que me esté dando el mismo tipo de utilidad o de satisfacción. Y por último, les explicaba que para producir o comercializar algún tipo de bien, requerimos de factores de la producción. Cuando hablamos de la función producción, habíamos puesto, y yo les ponía un ejemplo de una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, en la barra donde metemos las fórmulas, aparece f de x. Esa f de x significa que es la función de x. Para producir algo, les ponía, por ejemplo, un caso de una licuadora, que esa sería, digamos, nuestra función de producción, le vamos a poner inputs, ¿no? Entonces, quien haya leído el texto que les dejé hace 2 semanas, nos decía que los inputs, y lo explicábamos en clase, nos refiere a los insumos. Esos insumos les conocemos como factores de la producción. Entonces, la respuesta era la B. Muchas gracias y felicidades a quienes obtuvieron buenas calificaciones y a quienes no, hay que repasar, pongan atención en todo esto que acabo de explicar y les deseo que tengan muy buen fin de semana.